Buenos días a todas y a todos. Bueno, como nacida de estar en este espacio, un honor hablar de Fran Falón y bueno, con todo ese contexto histórico que nos hizo el maestro Jesús Chucho García, yo creo que nos permite justamente abrazar lo que es los horizontes de pensamiento, como nos decía en el Hereda Ferrer de Fran Fanon, no solamente abrazar su pensamiento, sino abrazarlo como hombre que tuvo una praxis, no solamente como teórico de la colonización, la descolonización, sino que tuvo una acción y trabajó un poco de eso. Entonces, bueno, yo me voy a permitir un poco leer lo que escribí, mis reflexiones sobre básicamente el texto que tiene máscaras blancas en el marco de lo que es el panel, la colonialidad que nos habita en el alma, en el cuerpo y la psique. Y yo hice una presentación como para guiar un poco los títulos que voy a trabajar. Bueno, mi ponencia la he titulado Humanismo, Existencia y Resistencia, Cuerpos Silenciados, Cuerpos Sublevados. Inicio con una frase que usa Fanon al final de su escrito Piel negra y máscaras blancas, su ruego final y su rezo, que dice: oh cuerpo mío, haz siempre de mí un hombre que interroga, que está ahí en la próxima línea. Esta frase justamente nos hace sentir la revelación y la dimensión de la conciencia que nos interpela el autor, justamente desde ese propio ejercicio reflexivo y complexual en lo que es esta movilizadora profunda y compleja obra de Fran Fanon. De verdad nos moviliza leerlo y es necesario leerlo y releerlo para comprenderlo y leerlo desde justamente en nuestra realidad, ¿no? Esta obra que inquietantemente invade nuestras pieles, nuestras almas, para reconstituir un cuerpo que siente en silencio, pero que se revela en un acto colectivo e igualitario para apartar las voces inhumanas de nuestros ancestros, como nos dice él. Si bien es cierto que la conciencia es una actividad de trascendencia, hay que saber también que esa trascendencia está obsesionada por el problema del amor y de la comprensión. Es la centralidad del pensamiento de Fanon, lo que es el nuevo humanismo. De esta manera, en este escrito quiero destacar mis acercamientos a la obra de Fanon como investigadora. De hecho, ese primer acercamiento lo hice desde el texto de Félix Valdés, que le decía cuando vi en la mañana, en el 2016, en un encuentro, una jornada de pensamiento descolonial que tuvimos en la UNAM, en la Universidad Nacional de México. Y bueno, justamente él estaba utilizando este texto y fue como mi primer acercamiento a esa obra de Fanon como investigadora. Pero he tenido en los últimos años un acercamiento más como mujer y como ser humano que justamente habita en ese acto colectivo que nos invita a Fanon. Y recientemente desde la frontera fanoniana, como lo llamamos, a partir de lo que es la red de estudios afrodiaspóricos de la Via Yala, y nuestra propuesta, leer versando, nuestra propuesta metodológica, que en mi caso fue guiado por Nereida Ferrer. Estuvimos aproximadamente 3 meses reuniéndonos los lunes en la noche a leer a Fanon. Para entenderlo creo que es necesario justamente ese diálogo colectivo, ¿no? Y bueno, desde ese espacio de encuentro es donde surgen muchas de estas reflexiones que les traigo hoy acá, ¿no? Bueno, indudablemente estos acercamientos a la obra de Fanon me han permitido cuestionar mi propia existencia, envuelta en una ola que me ahoga, me sacude, me suelta, me arrastra y me toma nuevamente, para sentir inevitablemente cómo la colonialidad me atraviesa, nos atraviesa y me respira hondamente ante las trampas y negaciones desgarradoras develadas por Fanon en su obra. También me han permitido mirar mi territorio corporal desde la intuición, el afecto, la razón, la reconciliación y la reflexión, tomando el concepto de doloridad de Vilma Piadet, una intelectual escritora afrobrasilera, para el diálogo feminista, para hablar justamente desde el silencio histórico, desde el lugar marcado por la huida, por el dolor, por la negación, por la inexistencia,
como ella nos dice, por el no lugar o la invisibilización del no ser siendo, y así hacer parte de un pensamiento del incómodo y un pensamiento del viejo, como señala Ernest Pepin en su texto titulado Lo que dice Fanon, que está en esta recopilación que hace Felipe Valdés. Pero también Fanon invita a un nuevo humanismo, a la comprensión, a liberar los prejuicios y al amor. Nos dice, por una vez, la realidad reclama una comprensión total, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo. Hay que encontrar una solución. En este marco, mis aportes y pensares partirán de la obra Piel Negra, Máscaras Blancas, publicada en 1952, que es un texto esencial para el estudio del colonialismo y las consecuencias humanas de la colonización, la alienación y el racismo desde la genealogía de dos categorías principales que son las que voy de alguna manera a enmarcar en este escrito, que es cuerpo, corporalidades y lenguaje, en conexión con lo que es la interpretación colonial de la raza. Además, esta obra permite pensarnos desde conocimientos situados y autobiográficos, nos localiza en el territorio histórico, geográfico, corporal, álmico y psíquico. Leemos a Fanon hoy justamente a partir de su inmersión en la experiencia colonizante como hombre nacido en las Antillas y de alguna manera también sumergido en el mundo blanco a través de su relación con la metrópoli francesa, lo que él llama el embarcado y desembarcado, que conoció y vivió el dolor, como nos decía Chucho García, los traumas y el sufrimiento humano en la guerra, en la vivencia propia del racismo y en el colonialismo, convirtiéndose no solo en un teórico de la violencia, sino en un hombre de acción y un hombre de fe, como lo describe Mesecer, que se entregó a la rebeldía ética, al empeño generoso y a la plenitud de la pasión en solidaridad con el oprimido, el humillado, el torturado y el despreciado. Asimismo, Fanon nos sitúa en su lugar de origen como antillano. César nos dice, el ser antillano, ser tan necesitado, estar tan impersonalizado para lanzarse con tanto ardor a la conquista de sí mismo y de la plenitud. Antillano para ser capaz con tanta fuerza de escapar de la impotencia por medio de la acción y de la soledad por la fraternidad. Título La zona de no ser. Es la zona de despojo del ser humano, es la negación humana del negro, que ha nacido o ha sido insertada en una situación colonial sentida, sufrida y vivida. Grofogel sobre eso nos dice, la zona del no ser, es decir, la geopolítica del conocimiento del ser colonial negro, de los condenados de la tierra en un mundo racista hegemonizado por blancos, los afortunados de la tierra. Fanon nos ilustra sobre lo que significa la zona del no ser, en una región extraordinariamente estéril y árida, una rampa esencialmente despojada, pero también desde el no ser se puede hacer un auténtico surgimiento. Siendo para el autor la conciencia una actividad de trascendencia, la conciencia no solamente desde la palabra, desde el discurso, sino también desde el cuerpo, para la posibilidad de existir, es decir, transitar de la negación a la recuperación, de las aberraciones afectivas a lograr la liberación del hombre de color de sí mismo desde dos campos, desde el blanco y el negro, desde su relación con los congéneres, los propios antillanos, pero también desde su relación con el blanco, ¿no? Dos polos de un mundo que están en perpetua lucha, ¿se escucha? Sí, no se escucha. Y los que están afuera parece que no escuchan. Los que están conectados. Entonces, en esos dos polos, el blanco y el negro, que son dos polos en un mundo que está en perpetua lucha, que se hacen prisioneros de sus propios cuerpos. El negro quiere ser blanco y el blanco se empeña en afianzar su condición de hombre. Es decir, se genera un doble narcisismo y un círculo vicioso. El blanco está preso en su blancura y el negro está preso en su negrura. Desde estas premisas, Fanon realiza una interpretación psicoanalítica del problema, acompañada de la psicología y la sociogenia, para develar la verdadera alienación del negro a partir de las realidades económicas, sociales y la perimetrización de la inferioridad. Por tanto,
El negro debe luchar en estos dos planos, en el objetivo y el subjetivo, para afrontar esta desviación existencial construida por la colonialidad. Al respecto, Fanon nos dice: el alma negra es una construcción del blanco. Quiero verdaderamente que mis hermanos, negro o blanco, sacuda con la mayor energía el lamentable caparazón de servidumbre construido durante siglos de incomprensión. El no ser, el lenguaje y el negro. Franz Fanon nos explica que hablar es existir absolutamente para el otro. El lenguaje nos descifra una cultura para asumir el mundo como propio. Quien posee el lenguaje describe el mundo desde su mirada. Es un dispositivo de dominio para nombrar y para nombrarnos. El lenguaje justamente nos permite ser frente al otro. Por tanto, el hombre antillano, como hombre colonizado, necesita situarse frente al lenguaje de esa cultura civilizadora, entre comillas, a riesgo de enterrar su propia cultura local, su propia cultura antillana, para superar ese complejo de inferioridad impuesto por esa cultura metropolitana, haciendo suyo los valores del colonizador. Fanon nos dice: será más blanco en la medida en que haya rechazado su negrura y su sabana. Freire, en dialogando con Fanon, nos explica que toda esta estructura de dominación, desde lo que denomina la cultura del silencio y la conciencia oprimida, donde el hombre colonizado y dominado introyecta y acepta esta autoridad exterior para constituirse en una conciencia hospedadora de la opresión, donde los oprimidos viven esa dualidad existencial. Son ellos mismos, pero al mismo tiempo son el otro, alejándose de ser lo que son y ser el otro frente a los ojos del opresor. Freire nos dice: ser es parecer y parecer es parecerse al opresor. Finalmente yo me pregunto quiénes somos y en qué nos estamos convirtiendo. Fanon nos revela que el negro antillano será más hombre mientras sea más blanco, y ser más blanco significa hacer suya la lengua francesa, hacer suyo ese instrumento cultural ajeno y así dominar el sentimiento de inferioridad. El desembarcado, que es el negro que ha vivido algún tiempo en Francia o en Europa, hechizado por la metrópoli, quiere hablar francés, quiere apropiarse de su lengua para tener acceso a esa cultura que le estaba prohibida. Por eso ya no comprende su propio dialecto, silencia su idioma para igualarse con el europeo y mutilar su ser antillano. Fanon nos dice: la burguesía en las Antillas no emplea el criollo, excepto para relacionarse con los sirvientes. En el colegio, el joven martinicano aprende a despreciar el dialecto. Se habla de criollismo. Algunas familias prohíben el uso del criollo. En esta trampa colonizadora de negación y ruptura, el autor demuestra no solo la alienación del negro como mistificado, sino también la alienación del blanco, que no solamente es mistificador, sino también es mistificado en el prejuicio del color y en el sometimiento obsesivo en las relaciones humanas. Encarcela, primitiviza, anticiviliza e infantiliza. Fanon nos dice: el negro es esclavo de su inferioridad y el blanco es esclavo de su superioridad. Se comportan ambos según una línea de orientación neurótica. Esta visión es profundizada por Mesecer cuando expresa en su discurso sobre el colonialismo que Europa es indefendible moral y espiritualmente, por tanto es débil. En consecuencia de negación en negación, llama su Hitler, quiero decir su castigo. Su castigo, lo dice Mesecer, es justamente la desaparición del sentido humano, de la humanidad. Oprimo al otro y en esa misma opresión me estoy yo deshumanizando como hombre. Las ideas de Mesecer muestran los efectos del colonialismo sobre el colonizador y su decadencia humana.
donde la crueldad define sus acciones más allá de su hazaña civilizatoria, que lo conduce a una campaña deplorable que lo disminuye humanamente. En este marco, Fanon plantea que su objetivo es la desalienación del negro, ayudarlo a liberarse del arsenal complexual que se genera en el seno de esa situación colonial y desanclarlo de la situación conflictiva en la que el blanco le introyecta cuerpos extraños para la ruptura con su noción de origen y el rechazo a su dialecto que conforma su mundo antillano criollo, creando un desajuste en su existencia, que es lo que llama Freire la dualidad existencial, ¿no? Y nos dice, mediante un esfuerzo de reconquista de sí y de despojamiento por una tensión permanente de su libertad, los hombres pueden crear las condiciones de existencia ideales de un mundo humano. Y hago otro subtítulo, el no ser en la colonización del cuerpo. En el año 2018-2019 yo escribí un poco lo que era la colonización del cuerpo de la mujer, que lo trabaja la profesora Carmen Borges en su texto La colonización de la erótica de la mujer. Y bueno, es importante que esa colonización se enmarca en el cuerpo también de la mujer. Pensar el cuerpo desde la visión de Fanon no solamente nos muestra la figura racializada, subalternizada, nos revela el contexto sociohistórico donde se despliegan estas corporalidades y las subjetividades. El cuerpo es el primer territorio donde los sujetos perciben, sienten y viven el mundo. Es territorio de opresión y silencio, pero también es territorio de grito y de sublevación, convirtiéndose en un archivo de experiencia, nos dice Parrín, es un archivo de memoria. Merleau-Ponty nos dice, es por mi cuerpo que comprendo al otro, como es por mi cuerpo que percibo las cosas. Pensamos con el cuerpo, sintiendo entendemos el mundo. La conciencia no está separada del cuerpo. Vivimos y comprendemos desde la piel, las manos, los ojos y los propios pasos. El cuerpo expresa un lenguaje desde los movimientos y los gestos. Nos permite habitar el mundo. El cuerpo es pensamiento vivo sintiente. Merleau-Ponty nos dice, porque mi cuerpo es mi poder general de habitar todos los medios del mundo, la clave de todas las transposiciones y de todas las equivalencias que lo mantiene constante. Leyendo a Judith Butler, en su texto Deshacer el género, nos habla que como esa palabra hablada es un acto corporal, o sea, el lenguaje tampoco está separado del cuerpo, y el cuerpo da y recibe, y no, es como ese intercambio, pues está en contacto, tejido, en contacto, en conexión, ¿no? Desde el cuerpo también se posa la mirada colonizante y epidermizadora, nos dice Fanon, sucio negro o simplemente miro un negro. Cito a Fanon. Yo había creado por encima del esquema corporal un esquema histórico racial. Los elementos que había utilizado no me los había proporcionado los residuos de sensaciones y percepciones de orden, sobre todo táctil, vestibular, kinestésico y visual, sino el otro, el blanco, que me había tejido con 1000 detalles, anécdotas y relatos. Yo creía tener que construir un yo psicológico, equilibrar el espacio, localizar sensaciones, y aquí que se me pide un suplemento. Mira un negro. Era un estímulo exterior al que no prestaba demasiada atención. Yo esbozaba una sonrisa. Mira un negro. Era cierto. Me divertía. Fanon relata la experiencia vivida del negro, cómo se descubría el objeto en medio de otros objetos, encerrada en esa objetividad aplastante. Él nos dice, toda ontología se vuelve irrealizable en una sociedad colonizada y civilizada. Es la experiencia y es la expresión del no ser, del no existir, donde los ojos del blanco destruyen la resistencia ontológica del negro, y el conocimiento de su esquema corporal es una actividad negadora y de incertidumbre cierta, que declina la construcción del propio yo
y separa cuerpo-mundo en ese esquema epidérmico racial. Esta mirada objetivadora es el descubrimiento del peso de la maldición corporal bañada de negrura que aprisiona, aleja y transforma el ser en objeto. Fanon dice, ¿dónde situarme, dónde meterme, dónde esconderme? El territorio del no ser es la invisibilidad, lo no humano, la deshumanización, la violencia, el despojo y lo irracional que justifica el racismo como forma de dominación y opresión del otro desde la separación y la negación. La literatura caribeña se baña mucho de estas ideas de Fran Fanon. Voy a citar lo que es la novela de Yo tipo Bruja Negra de Salem y Ojos Azules de Toni Morrison, pero en mucha de la literatura podemos conseguir esta develación del no ser que nos habla Fran Fanon. En esta novela de Yo titubo Bruja Negra de Salem, de Marie Condé, donde se reconoce el papel de los sujetos femeninos en los procesos históricos de resistencia y de conciencia social en el Caribe, nos muestra la deshumanización de estas prácticas culturales a través de la guerra de jerarquías en los múltiples planos de existencia social, donde se impone esa colonialidad del ser del que nos habla Nelson Maldonado Torres. Tituba relata: lo que me pasmaba, me indignaba, no era tanto las cosas que decían, sino la manera de decirlas. Era como si yo no hubiera estado allí, de pie, en el umbral de la habitación. Hablaban de mí, pero al mismo tiempo me ignoraban, me borraban del mapa humano. Yo era un ser invisible, más invisible que los invisibles, pues ellos tienen un poder que todos temen. Tituba no tenía más realidad que la que esas mujeres consentían en otorgarle. En la novela Ojos Azules de Toni Morrison nos conmueve la historia de Pecola, una niña negra que se cree fea y reza cada noche para tener unos ojos azules para parecerse a Shirley Temple y ser mirada y apreciada por otras niñas y su familia. Un relato de esta novela revela esa zona del no ser que nos habla Fanon. Mirabas a aquellas personas y te preguntabas por qué serían tan feas. Las mirabas desde más cerca y no encontrabas razón alguna. Luego te dabas cuenta de que el motivo era la convicción, su convicción. Era como si algún misterio maestro, omnisciente, hubiera dado a cada uno un manto de frialdad para que lo llevasen y ellos lo hubiesen aceptado sin rechistar. El maestro había dictaminado, son personas feas. Ellos se habían examinado a sí mismos sin ver nada que contradijera ese dictamen. Vieron de hecho que lo confirmaban todos los carteles, las vallas publicitarias, todas las películas, todas las miradas. Sí, tiene usted razón, dijeron. Y tomaron en sus manos la fealdad, se la echaron encima como una capa y se fueron por el mundo con ella. La experiencia corpórea genera un lenguaje y un conocimiento que nos hace percibir la realidad que nos circunda, nos va delineando la propia existencia y definir los actos emocionales y espirituales que nos hacen asumir una visión de mundo, una interpretación desde el cuerpo, ¿no? Evidentemente el cuerpo se convierte en un archivo que guarda historias individuales y colectivas y es el territorio inmediato que define mi espacio-tiempo y da significación a dichas historias. El cuerpo vivido, que es un tejedor de historia, se esfuerza en ser reconocido, en ser comprendido y aceptado. Y en este caso, ¿por quién? Por el mundo blanco, el que ha colonizado los cuerpos e inyecta la mirada del ser el otro o el no ser, lo que paraliza la existencia propia y la seguridad afectiva, generando una identidad dividida y una autopercepción cruzada que desterritorializa los cuerpos, las almas y la psique, nos dice Fanon. No se me impone, es más bien una estructuración definitiva del yo y del mundo, definitiva porque se instala entre el cuerpo, entre mi cuerpo y el mundo, esa dialéctica efectiva. ¿Cómo vamos de tiempo? Fanon nos relata en el texto Piel Negra, Máscaras Blancas la experiencia de Marion Capesi y de Jean Benenzi para explicar un poco esta herida del colonialismo que sigue palpitando y atraviesa los cuerpos. Y la psiqui, no lo voy a leer por razones de tiempo, y bueno, voy a hablar un poco de esas soluciones
que nos entrega Fanon y que son necesarias leerlo hoy. Y él nos dice, él nos plantea esa solución posible para la desalienación de las conciencias, y en la incisión de esa relación cuerpo-mundo para una descolonización combativa frente al racismo sistemático y estructural que ha despojado los cuerpos racializados del espacio que habitan, limitando su acción, producción y autodeterminación. Él nos habla de la posibilidad de la reexistencia, de tomar conciencia de la posibilidad de existir, de accionar frente a las estructuras sociales. Implica la recuperación y la reestructuración del mundo negro, el surgimiento de una subjetividad negra basada en la historia, en las memorias afrodiaspóricas, en las poéticas y pedagogías lugarizadas, lo decíamos. Es decir, vivir la negrez desde sus lenguajes, deseos y cuerpos sublevados, que revelan una lucha y una oposición a la dominación política, social y económica, que resuena el clamor, soy negro. Fanon insiste, la pigmentación de la piel no debe considerarse una degeneración que acepta la división y las jerarquías impuestas por el cuerpo. La mirada corporal de sus enunciaciones puede asumir una posición crítica de existencia, reexistencia y resistencia. Él nos dice, la conciencia negra es inmanente a sí misma y no soy una potencialidad de algo, soy plenamente lo que soy. No tengo que buscar lo universal. En mi seno ninguna probabilidad se realiza. Fanon propone restituir al otro por la mediación, nos habla del reconocimiento de esta realidad humana, reconociéndose recíprocamente, reconociendo mi humanidad y la humanidad del otro, disolver la conciencia del sí universal y restituir la conciencia de sí, el ser para sí y la certeza subjetiva del propio valor como camino a la dignidad del espíritu y del alma. Él dice, me descubro un día en el mundo y me reconozco un único derecho, el de exigir al otro un comportamiento humano, un solo deber, el de no renegar de la libertad a través de mis elecciones. Este nuevo humanismo, tras haber reflexionado, implica el accionar solidario para la lucha, el combate, la libertad y la emancipación, no solo psicológica y cultural, sino también en clave sociogénica y material. Desde la invocación de Fanon, la humanidad es un sí a la existencia, un sí a la reparación, un sí a la memoria, un sí a la reconciliación, un sí al amor, un sí a la generosidad, un sí a la justicia, y al mismo tiempo un no al desprecio, un no a la explotación, un no a la discriminación, un no al silencio, un no a la alienación de los cuerpos, las almas y el espíritu. Y cierro con esta cita de Fanon. Me siento un alma tan vasta como el mundo, verdaderamente un alma profunda como el más profundo de los ríos. Mi pecho tiene una potencia infinita de expansión. Soy ofrenda y se me aconseja la humildad del tullido. Ayer, al abrir los ojos sobre el mundo, vi el cielo revolverse de parte a parte. Yo quise levantarme, pero el silencio sin entrañas refluyó hacia mí, sus alas paralizadas. Irresponsable, a caballo entre la nada y el infinito, me puse a llorar. Gracias.